Damas y caballeros, bienvenidos al municipio de Río Negro, Antioquia, municipio ubicado en el oriente antioqueño, municipio con más población de la subregión y el que mayor económicamente se mueve, por lo cual se le conoce como la capital del oriente, aunque su real nombre es Ciudad Santiago de Arma. Y para llegar acá es supremamente fácil, tenemos 3 vías alternas como lo son vía Las Palmas, vía Santa Elena y la vía autopista Medellín-Bogotá, aunque más común últimamente la vía Las Palmas por el túnel de Oriente, que redujo el trayecto de 15 a 20 minutos desde la ciudad de Medellín. Acompáñenme a esta aventura y vamos a descubrir qué se ve acá y por qué ese hombre que está ahí en ese caballo. Vamos. Rionegreros, las voces hacemos con clarines del alma inmortal para el canto de amor a Río Negro, que es la cuna de la libertad. Pueblo también conocido como Cuna de la Libertad, ya que fue una de las ciudades más importantes durante la época de la independencia. Y es que aquí en 1863 se creó la constitución de ese mismo año. Tenemos aquí la estatua a uno de los próceres de dicha independencia, José María Córdoba. Aquí también se dice que fue nacido en Concepción, Antioquia, también aquí mismo en el oriente antioqueño. Bueno, eso ya queda a discusión pues, de la gente. Muchachos, esto es como tal el parque, la alcaldía. Retrato en homenaje a José María Córdoba. Bueno muchachos, tenemos aquí un pedazo de historia de la catedral. Es como tal la iglesia por dentro. Bueno, aquí debajo del parque, justo aquí donde estamos parados, puedo notar que hay como una especie de museo que habla un poco de historia, un poco de la independencia. Vamos a conocer un poco, vamos a ver de qué se trata. Bueno muchachos, estamos aquí ya dentro del museo. La verdad está supremamente interesante ya que muestra muchos hechos históricos de la independencia. Vamos a ver de qué se trata y quiénes fueron esas personas que contribuyeron hacia la independencia.
Voy a tirar a nuestro héroe, José María Córdoba. Bueno muchachos, estamos aquí en el Museo Casa de la Convención, sitio histórico para nuestro país, ya que el 4 de febrero de 1863 se firmó la Constitución de ese año, conocida como la Constitución de Río Negro, la cual dio a conocer a nuestro país como los Estados Unidos colombianos. Dicha Constitución duró hasta 1886, ya que hubo una reforma a la Constitución y es lo que hoy en día conocemos todavía como la República de Colombia. Dato interesante, ¿no? Bueno muchachos, aquí es el Museo Histórico Casa de la Convención. Estamos aquí en la terminal de transporte, aquí como de transporte para Medellín, inclusive para otros municipios como El Retiro, por aquí para La Ceja. Como ven, son buses un poco modernos. Aquí se comen para las tres vías que les había dicho: Palmas, Santa Elena y autopista Medellín-Bogotá. Aquí cogemos el transporte para un municipio llamado La Ceja. Están estos buses, están en una especie de taxis. ¿Se ve? Pues también conocidos como los Raya Azul. Claro, y también están las Chivas o escaleras. Pueden ver, estaba para el municipio de Guardia. Y los urbanos, que van como, digamos, a diferentes tipos de barrios que existen en los pueblos. Río Negro, aparte de ser grande por contribuir a la mayor economía del oriente antioqueño, también lo es por contar con el aeropuerto José María Córdoba, el segundo más importante del país luego del Dorado de Bogotá. Este aeropuerto cuenta con 17 embarques, 10 nacionales y 7 internacionales, aparte de contar con 10 de carga. Hace un tiempo, por ahí en el 2006, estuvo aquí uno de los aviones más grandes del mundo, el Airbus A380.
Se escogió este aeropuerto por ser de los pocos aeropuertos en el continente con contar con la capacidad de recibir un avión de tal magnitud. Se llenó esto de mucha gente con tal de ver semejante aparato. No tuve la oportunidad de verlo, pero pues ya se podrán imaginar lo grande, lo inmenso que es.